Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isela Madrid. El día de hoy vamos a hablar de un tema que por ahí nos han venido preguntando, que desde la temporada pasada estaba pendiente. Y pues tengo acá a Ramsés de León, amigo de México. ¿Cómo estás, Ramsés? Todo bien, Isela, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber aceptado y darnos de tu tiempo un ratito para contarnos, explicarnos un poquito sobre la sintergia, la conciencia y todo, pues un poco una pincelada sobre el trabajo de Jacobo Grinberg, que sí has tenido la oportunidad de estudiarlo a fondo. Pero antes de eso, pues contarnos un poquito, Ramsés, ¿cómo fue que empezaste en todo esto de la parapsicología y posteriormente de la sintergia, me imagino? Claro, pues creo que mi historia empieza cuando iba más o menos, cuando era joven, en preparatoria. Por ahí tuve una discusión álgida con una persona religiosa. Yo en ese momento era muy escéptico de la mayoría de los fenómenos que ahora estudiamos, Isela. Pero al momento de estar debatiendo con esta persona me di cuenta que había muchas cosas que yo desconocía. Así que me di a la tarea de poder estudiar más para poder contradecir a estas personas ilusas que creen en este tipo de fenómenos. Bueno, Claro. me puse a leer la Biblia, el Bhagavad Gita, la Torah, varios libros del ocultismo. Llegué por ahí a un manual de fenómenos psíquicos y venían algunas prácticas que ahora conozco que justamente están bien sedimentadas en algunos experimentos, empezados por J.B. Ryle y toda la historia de la parapsicología experimental que hay hasta el día de hoy. Pero aún así, la parte de percepción extrasensorial, telepatía, precognición, me parecieron subjetivos. Empecé a probar con unos dispositivos los móviles, unos psiwheels, para efectuar psicoquinesia, y logré encontrar una correlación muy alta entre mi experiencia interior, lo que pasaba dentro de mi cabeza y lo que se estaba manifestando con este objeto afuera de la realidad. Esto fue un gran cambio de paradigma para mí, y bueno, desde entonces decidí investigar cómo es que este tipo de fenómenos suceden. Claro, claro, qué interesante. Y pues creo que todos empezamos de cierta forma parecidos con un fenómeno o algo que nos mueve esa forma de pensar y nos cambia. Y sobre todo, pues a mí, yo me identifico mucho con vos porque nos apasiona mucho el tratar de entender estos fenómenos. Y pues que ambos lo hacemos desde la ciencia, del escepticismo, pero llegan momentos en que topamos con pared. Claro, hay una cosa muy interesante, digo, llevamos más de un siglo de investigaciones científicas bien documentadas, pasando por casos, estudios de caso, fenómenos experimentales bien acordados, bien protocolizados, diferentes tecnologías que incluso ha innovado la parapsicología, como el electroencefalograma, los estudios de doble ciego, varias aportaciones hacia la ciencia y el método científico. Sin embargo, a pesar de toda esta cantidad de estudios, ¿por qué no se estudia en el salón de clases, en el día a día? ¿Por qué no es aceptada como fenómenos reales? Y es que la mayor cantidad de las personas tienen este tipo de experiencia, más del 70% reporta este tipo de experiencias. Correcto. Creo que tiene mucho que ver también con lo que acabamos de mencionar. Los datos nos funcionan muy bien para entender el fenómeno, para intentar explicarlo, pero la mayoría de la gente necesitaría vivirlo en carne propia para realmente cambiar su percepción. Podemos ofrecerles todos los datos y con gusto eso lo haremos en la siguiente hora para que puedan tener bibliografía y no simplemente consuman la opinión de nosotros. Claro. Pero definitivamente lo que puede cambiar de manera completa la percepción o la cosmovisión que tiene una persona es vivirlo en carne propia. Completamente de acuerdo. La experiencia, exacto. La experiencia y cuando de verdad no puedes explicar lo que te pasó. Entonces, bueno, empezaste con la parapsicología, empezaste a buscar organizaciones serias como la Parapsychological Association, todo eso pues fue fluyendo, pero ¿cómo llegó Ramsés a estudiar la sintergia? ¿Cómo empezaste con cuándo conociste el trabajo de Jacobo? ¿Cómo se empezó a dar eso? De acuerdo, vamos entonces a extender un poco la pequeña autobiografía. Después de que empiezo con esas prácticas psíquicas, me doy cuenta que también hay un punto donde el ser humano puede llegar, o al menos hasta donde yo puedo llegar, ¿no? Que
no puedes lograr un movimiento tan grande, no he visto ningún caso documentado de una persona que levite un coche. Y bueno, parece ser que hay suficiente evidencia, y al menos yo lo viví eso en carne propia, que había un límite al que podíamos llegar como individuos humanos únicos. La parte colectiva, cuando hablamos de conciencias colectivas y el potencial de ellos, es otra historia, pero en ese momento decidí de ser un fan, como tú mencionas, en la parte de buscar este tipo de grupos, asociaciones como la Parapsychological Association, la Society for Scientific Exploration, la Society for Psychical Research en Reino Unido, la International Remote Viewing Association, el IRBA, que se enfocan mucho en esta parte de visión remota, etc. Y empiezo a enfocarme un poco más en cómo poderlo evaluar yo. Parte de la primera investigación que yo presenté en este tipo de foros justamente hablaba de presentimiento, de actividad fisiológica anticipatoria, uno de los protocolos más estudiados en parapsicología, que nos ayuda mucho a descartar temas de subjetividad, de percepción, porque es una manifestación dentro del sistema nervioso periférico. A mí me gusta mucho esta alegoría, Isela, ¿tú conoces el sentido arácnido de Spider-Man? Exacto. Sí, completamente. Ahora, ¿dirías que Spider-Man puede ver el futuro? No, no exactamente. Pero es un cachito, ¿no? O sea, unos Sí. 2-3 minutos antes de que le pegue. Unos segunditos. Efectivamente. Y eso es básicamente el presentimiento, es es un homólogo, una buena alegoría del presentimiento. Es una actividad en nuestro sistema nervioso periférico, conductividad eléctrica, ritmo cardíaco, los efectos electroencefalográficos, las corrientes eléctricas del cerebro, ¿no? Que aparentemente de entre 3 a 5 segundos antes de la presentación de un estímulo, de una imagen, de un audio, que te vaya a provocar una excitación, es decir, algo que te vaya a alterar, ¿no? Para bien, como por ejemplo un perrito en una copa, algo muy tierno que te va a decir, oh, eso, no sé, que no lo puedes controlar, tanto como algo negativo, como un descuartizado, una imagen mórbida, ¿no? Algo que te produce algo rechazo, sí. Rechazo, exacto, ¿no? Cuando un estímulo de esta índole se te va a presentar de 3 a 5 segundos antes, parece que tu cuerpo lo presiente. De ahí viene el tema de presentimiento. Y lo podemos evaluar bastante bien en este tipo de variables como conductividad eléctrica y otras que ya mencioné. Yo quería justamente poder proponer, y es un software en el que he estado trabajando ya durante varios años, ya está listo, sin embargo el hardware últimamente ha estado fallando, estoy buscando cómo hacer una actualización con hardware nuevo, pero la idea es poder tener un software con instrumentos económicos, porque sí, puedes ocupar una electroencefalografía, electrocardiograma, pero son dispositivos bastante caros. Claro. Hay algunos que son, que tienen un buen estándar, que son más comerciales, como los dispositivos Neulog para conductividad eléctrica, el Emotive Epoch para electroencefalograma, que son de 2 a 4 o 10 canales, quizá no los 32 de electroencefalografía médica, pero algo que nos ayude justamente a hacer esta detección. Y poderlo liberar a las personas para que ellos realmente puedan también realizar sus propios experimentos, que no dependan de la literatura, sino que con una inversión más pequeña, en lugar de tener que comprar un equipo médico de alta gama, poder realizar las propias investigaciones. Y bueno, esta fue la primera investigación que yo presenté, intentando agarrar un tema experimental, que siempre es lo que me ha gustado, algo que pueda contribuir a la sociedad, que pueda ayudar a estudiantes u otros investigadores a poderlo realizar. Y bueno, yo presento esta investigación en una convención conjunta entre la Parapsychological Association y la Society for Scientific Exploration en California, 2018. Y justamente después de presentar mi trabajo, que recibió buenas críticas, varios aprendizajes también, yo tuve la oportunidad de hablar con Edwin May, con quien Edwin May es uno de los directores, o fue el último director del programa del proyecto Stargate, del proyecto de visión remota de la CIA. Me comentó, qué padre que haya un mexicano viniendo a nuestras convenciones. Hace varias décadas que no teníamos uno, del último que yo supe se llamaba Jacobo Grimberg. Le dije, bueno, yo voy a estudiar quién fue este último parapsicólogo, este último investigador de la conciencia mexicano, y qué pasó con él. La mayoría de las personas llegan a través de sus libros, a través de algunas canciones, incluso de tanto su hija, Stucia Grimberg, como de otros autores que se han inspirado en su música, Zoé, por ejemplo. Sin embargo, yo llego desde esta parte científica, ¿no? Intentando ver quién es este personaje, y bueno, de ahí me encuentro con toda la literatura que él presentó,
los experimentos que realizó y claramente su teoría sintérgica, que a mi percepción es una de las mejores a nivel internacional incluso. Desafortunadamente no ha sido traducida ampliamente al idioma inglés, que a final de cuentas es el principal en el que se basa la ciencia, pero creo que podemos llevar este conocimiento mucho más allá y poderlo retar experimentalmente, que fue lo que creo que le faltó a Jacobo tiempo para poder llevar a cabo más experimentación sobre su teoría. Claro que sí. Bueno, y entonces, ok, llegaste a todo esto. Ahora, contanos un poquito. Yo sé que, para todos los que nos están viendo, todas las teorías de Jacobo Greenberg son súper complejas, es bastante abstracto, entonces, en términos muy simples, ¿qué es la teoría sintérgica? ¿Qué fue lo que propuso Jacobo? Eh, Tal vez irlo desglosando poco a poco. Con respecto, y cómo lo comparamos un poquito con la parapsicología, que me gustó mucho ese acercamiento, esa comparación que vos has hecho en diferentes charlas. Claro, ¿cómo sintetizar esta teoría? Dame un segundo. Yo creo que la manera más sencilla de analizarlo es plantearlo desde la conclusión. Y es que nosotros como humanos, o las entidades conscientes, al menos dentro de un sistema, van a determinar la realidad en la que están inscritos. Es decir, nuestra propia interacción con la realidad es la que genera dicha realidad. Hay un sistema de retroalimentación entre lo que percibimos y lo que se manifiesta, y en promedio colectivo es justamente lo que entendemos como realidad. Es decir, no hay una, de acuerdo a la teoría sintérgica, no hay una realidad que descubrir allá afuera. No hay un universo sin una entidad consciente que lo pueda percibir. Lo que plantea Jacobo, ahora sí yéndonos un poquito más a sus conceptos teóricos, empieza a partir del campo neuronal. Él define el campo neuronal como este campo, esta, llamémosle burbuja, si les parece bien, dona en algunos diagramas, ¿no? Producida por toda la interacción por toda la interacción neuronal de nuestros cerebros. Más allá de la parte física o del campo electromagnético que genere, este campo neuronal puede interactuar hacia la realidad. Cada uno de los estímulos que percibimos, cada uno de los elementos que vemos allá afuera, entre comillas, es una manifestación y retroalimentación de nuestro campo neuronal con el sistema. Cuando es más difícil conceptualizarlo a una persona, pero empecemos a pensar en más. Empecemos a pensar en dos personas. Cuando ambas personas ponen su campo neuronal, digamos que sería el promedio de ambas, algunos dirán, yo sí estoy de acuerdo con esto, y otra persona que sí. Entonces, pues probablemente la realidad se va a manifestar de esta manera. Si ambas están de acuerdo que no, pues probablemente no se va a manifestar de esta manera. Si unos dicen que sí y otros dicen que no, pues probablemente va a ser un punto en la mitad. Ahora, si escalamos esto a billones de personas, y no necesariamente tienen que ser personas, Jacobo siempre intentó plantearlo desde la neuropsicología, apuntando a mantener el rigor científico, o al menos el conocimiento, del cual él podía probar justamente con humanos, o hipotetizar con humanos. Sin embargo, en varios de sus libros sí habla de conceptos que serían homólogos al campo neuronal, pero de otras entidades, árboles, animales, e incluso piedras o objetos inertes, de los cuales podríamos decir que también están afectando esta misma realidad. El promedio de todas estas conciencias, o de las conciencias de estas entidades involucradas en ese pedazo de realidad, en ese sistema, sería lo que determinaría cómo se va a manifestar. Por lo tanto, en algunos fenómenos y hay algunos experimentos donde entre más personas estén participando, más parece que hay una afectación o modificación de lo que esperaríamos que la realidad se comportara. Pero parece ser que entre más personas se pongan de acuerdo para efectuar alguna acción, más posibilidades de que esa acción, de que ese fenómeno suceda. Eso se podría tomar un ejemplo como la fiesta de doblar cucharas. Completamente. Ok, contémosles un poquito qué fue la Spoon Bending Party. Claro. Eso fue una actividad dentro de la convención de la Parapsychological Association, que fue este año en México y la organizó en parte Ramsés acá.
Y pues básicamente consistía en todo un grupo concentrarse en la materia en que está compuesta la cuchara a nivel subatómico, buscar romper esos enlaces y que las cucharas se suavizaran o que se doblaran, pero por la mente colectiva, ¿verdad? Así, en términos muy generales. En términos generales. Creo que hay una historia interesante, por ejemplo, ahí de la parte de doblar cucharas. No estoy muy seguro, la verdad, cómo haya empezado la dinámica. Sé que es muy famosa en el Instituto Ryan, en el Ryan Research Center, ahí en Carolina del Norte. Pero vámonos un poquito más atrás, cuando estaba este personaje famoso, Uri Geller, muy activo en televisión y demás. Y él justamente mostraba cómo doblar estas cucharas frente a diferentes personas, jueces, celebridades, etcétera. Sin embargo, lo más curioso, independientemente de él cómo lo haya realizado, es que muchas personas empezaron a reportar que las cucharas empezaban a doblar en sus casas al momento de verlo a él. Y cuando hacía el experimento como con la gente, en los documentos, lo veían en tele. Claro, y justamente a la gente pero independientemente de qué pasara ahí junto con él, que hay pues varias preguntas, ¿no? Si realmente era realmente él, había algunas condiciones de fraude, algunas sí, algunas no, eventos mixtos que también tienden a suceder mucho en este tipo de fenómenos, o en el estudio de este tipo de fenómenos. Lo interesante es que a personas de miles de kilómetros de distancia que no tienen intención de doblar una cuchara, se les doblaba en sus propias cocinas, ¿no? Haciendo el paralelismo, nuevamente en el Ryan Research Center, ahí en Carolina del Norte, tienden a hacer estas cucharas una vez cada 2 meses, y justamente se reúnen varias decenas de personas, como mencionó Isela, y en Mérida éramos más de 100, y pues la idea es justamente todos a poner su atención y su concentración para poder doblar una cuchara. Y si uno lo intenta en casa, es muy difícil que lo logre, pero cuando tienes a más de 100 personas intentándola, en el primer intento, unas 4 o 5 personas doblaron su cuchara. En el último intento, más de la mitad logró doblarlas. Ahora, cabe mencionar aquí, digo, para ciertas... Aquí tengo la mía, del recuerdo. Ahí está una. Tengo un par que están obviamente mucho más dobladas en reguilete. De momento no las tengo aquí a la mano. Pero son casos bastante interesantes. A final de cuentas, sí se ocupa fuerza física, o al menos durante este evento sí se ocupó. Sin embargo, estas fiestas tienden a durar varias horas. La nuestra fue de 1 hora. En las que duran más de 3 horas y media, las personas obviamente primero aplican cierta cantidad de fuerza. Cuando le empiezan a agarrar un poco la onda, ya empiezan a doblar simplemente como agitándolas, y se empiezan a doblar. Y cuando llegan a ese nivel, se les ofrecen barras de metal, que ya eso sí físicamente no las podrías doblar, y la gente las puede empezar a doblar. Incluso hay algunas personas, muy raras ocasiones, donde tienen frijolitos y logran empezar a germinar el frijol cuando están ahí dentro de esta intención colectiva. Nuevamente, nos falta investigar mucho al respecto de cómo la colectividad puede tener un mayor impacto en la realidad y en qué medida, porque no parece ser sumativa, no es como que ya si Isela incrementó un 5% de probabilidad y Ramsés quiere apoyarla, incrementa otro 5 y entonces ya con unas 10 personas ya juntaste el 100%, ¿no? Del 50 al 100. Ya con eso ojalá. No, parece ser un poco más logarítmica la escala, ¿no? Pero nuevamente son cosas que tenemos que seguir investigando. Exacto. Sí les cuento, ya para cerrar ese tema de las cucharas, fue muy interesante. Yo como escéptica, yo no sabía qué esperar de la fiesta de doblar cucharas. Nunca lo había escuchado mencionar ni nada. Esta es la cuchara que me tocó. Y como dice Ramsés, yo la traté de doblar. O sea, no son durísimas, pero yo no iba a hacer trampa. Y cuando estábamos en el proceso, yo le hacía así, como a la tercera vez, y se empezó a doblar. Entonces, fue muy interesante porque fue como que se hubiera suavizado la cuchara. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, y la gente que estaba alrededor, recuerdo que había un chico que todas las agarraba y se le doblaban, que estaba como en la segunda fila, como 5 o 6. Entonces, no sabemos por qué, o sea, creemos que es por esto que está explicando Ramsés, pero sí falta investigación para poder decirles con certeza qué es. Entonces, bueno, continuemos. Claro, y digo, regresando quizá al tema de Jacobo, ¿no? Creo que él plantearía que, digamos que sería la alegoría más sencilla para entender parte de su teoría sintérgica. Obviamente incluye muchísimos conceptos más, adicional un concepto adicional o
construyendo sobre lo mismo, sería que el conjunto de campos neuronales de las entidades involucradas definan esta realidad, pero definen esta realidad como el hipercampo. Él a la realidad le llama el hipercampo. Justamente, básicamente, con la sumatoria o el promedio de todos los campos neuronales y o de conciencia involucrados en dicho sistema. Sin embargo, estos campos no son los que realmente determinan la realidad, pero no crean la realidad. La realidad subyacente, la base de toda la realidad, él le llama justamente la latiz. El campo cuántico o la celosía del espacio-tiempo, que él básicamente la define como una rendija hiperdimensional, básicamente una cuadrícula, donde cuando hay un campo neuronal o un campo de conciencia en ese espacio, esta latiz se deforma para dar pie a lo que se manifestaría como la realidad. Entonces, el conjunto del hipercampo, que sería el conjunto de campos neuronales de las conciencias involucradas en ese sistema, alteran la latiz de tal manera que se manifiesta justamente la realidad. Es bastante similar, digo, y estoy seguro que retomó parte de la alegoría de la teoría de la relatividad de Einstein, en el sentido de que tienes igual es sencillo visualizarlo como una rendija, pero horizontal, donde si le pones una pelota, pues justamente se cae. Exactamente, curva el espacio-tiempo. En ese sentido, él justamente plantea una celosía hiperdimensional donde cuando hay una atención, cuando hay una conciencia, o en ese caso un campo neuronal afectando o participando en ese espacio, la modifica, la transforma para poder dar pie a la realidad. Diría que a muy bajo nivel, esas serían las bases de la teoría sintética de campo. Ok, entonces, dentro de esta teoría, él también se puso a investigar diversos fenómenos, como la telepatía, que le llamó el potencial transferido, ¿verdad? Claro. Hizo varios experimentos, bueno, aquí se relaciona un poquito también con el experimento que ustedes replicaron. No sé si nos querés comentar un poquito de lo que hizo Jacob y tal vez cómo lo hicieron ustedes. Claro, déjame agarrar una nota de este lado. Pero básicamente lo que planteó Jacobo como el potencial transferido no es una... Él le llamó de varias maneras algunos conceptos, por ejemplo, potencial transferido en lugar de telepatía, alteración gravitacional en lugar de psicoquinesia. Sin embargo, llamarla alteración gravitacional, si bien estás describiendo cierta operación del fenómeno, en realidad no estamos seguros si realmente estamos alterando la gravedad. Exacto. Es una aproximación operacional, pero realmente no define lo que realmente sucede. De manera similar, cuando él habla de potencial transferido, intenta operacionalizar lo que sucede de manera neuropsicológica. El potencial transferido viene del concepto de potencial evocado. El potencial evocado básicamente son llamémosles destellos electroencefalográficos o neuronales que puedes detectar con electroencefalografía. Es decir, si yo te doy un flashazo de luz, Gisela, creo que a cierta cantidad, a una fracción de segundo, no quiero mentirles. En una fracción de segundo vas a ver un potencial, básicamente un piquito, en la parte occipital, en el lóbulo de la visión que está acá atrás, en tu cerebro. Si estamos midiendo con electrodos esta parte de tu cabeza, con un electroencefalograma, podemos ver que en una fracción de segundo después de que te aventamos un haz de luz, hay un pico, ¿no? Ese es un potencial evocado. Es una diferencia eléctrica, este potencial, evocado a través de un estímulo. Ese es el potencial evocado. Ahora, él teoriza que justamente estos potenciales pueden manifestarse no en la persona que recibe los haces de luz, los flashazos, sino en otra que esté conectada, llamémosle conectada, con la primera persona. Es decir, el potencial evocado que yo tengo se transferiría al cerebro de la otra persona. De ahí el tema de potencial transferido. Sin embargo, el potencial transferido realmente no sería un fenómeno, sino más bien un método o un protocolo de evaluación del fenómeno telepático, ¿no? Porque hay muchas maneras de probar o de evidenciar la telepatía o de cómo se hacen experimentos al respecto. Este sería uno de ellos, que ocupa justamente haces de luz, gostínolos visuales y a través de electroencefalografía. Ahora, él justamente creía que para que pudiera haber esta conexión entre dos personas para poder
transferir este potencial evocado, para poder generar un potencial transferido, debe de haber una conexión bastante singular y fuerte entre las personas que estuvieran participando en el experimento. Él probó diferentes configuraciones de personas, incluso algunos de sus alumnos nos han compartido de incluso relaciones sexuales que podrían haber sucedido en el laboratorio, todo con el enfoque o intención de poder incrementar la congruencia entre estas dos personas. Vamos, si estás intentando pasarle un pedazo de tu pensamiento, no solo tienes que estar pensando en la persona, necesitas estar conectado a un nivel bastante íntimo, bastante esencial. En este sentido, en la mayoría de los protocolos, al menos que publicó, él declaraba que estas personas se veían a los ojos durante 20 minutos, a veces agarrándose de las manos o en otras, o haciendo alguna otra actividad física, pero particularmente 20 minutos viéndose directamente a los ojos. Y una vez que las personas se consideraban listas, que estaban conectadas, que habían logrado una correlación interhemisférica, los separaban entre cuartos y nuevamente a intervalos aleatorios le presentaban al receptor haces de luz mientras se evaluaban los cerebros con el electroencefalograma de ambas personas, del receptor, el que recibía el haz de luz, y el emisor, el que recibiría el haz de luz y que emitiría el potencial transferido al receptor, a quien no estaba siendo estimulado, no sabía cuándo iban a estimular a la otra persona y simplemente estaba ahí, existiendo. Y en ese sentido, justamente, hay periodos experimentales y controles donde hay haces de luz y donde no está sucediendo nada. Se hicieron las validaciones respectivas y de esta manera Jacobo y su equipo, no trabajaba solo, encontró estos potenciales evocados manifestándose en el cerebro de las otras personas, o de tal manera lo reportaron. Hay varias... esto obviamente provocó varias replicaciones a nivel internacional. Las investigaciones de Jacobo sí fueron replicadas por varios investigadores a nivel internacional. No se quedaron simplemente en él, sí fueron replicadas. Algunos tuvieron resultados positivos, otros negativos. En general, la replicación de su protocolo tuvo resultados mixtos. Hay varias lecciones aprendidas que seguramente Jacobo pudo haber implementado, algunas mencionadas por Wackerman, por Sibelius, que replicaron estos experimentos, algunas justamente presentadas en las convenciones de la Parapsychological Association. Sin embargo, como la mayoría de la audiencia probablemente sabrá, Jacobo desapareció bastante pronto y bueno, no pudo continuar pues probablemente no pudo implementar estas lecciones aprendidas, ¿no? Sin embargo, eso deja el pie y el legado hacia los que sí podemos continuar este tipo de investigaciones para poder obtener estas lecciones aprendidas, ajustar los protocolos y nuevamente continuar con este trabajo experimental sobre los estudios de la conciencia. Claro, no, excelente. Y ustedes ahora presentaron hace poco pues una replicación de este experimento. Correcto. Y justamente esta replicación nosotros modificamos parte del protocolo. De inicio, a las personas que contaban, ninguno tuvo experiencias sexuales, pero justamente tenían que tener al menos 4 años de conocerse, tenían que tener una relación consanguínea, o al menos considerarse extremadamente familiares o amigos, y que tuvieran al menos una experiencia psíquica en conjunto, que hayan vivido algo excepcional entre ambas personas. A estas personas, creo que fueron 7 parejas, si no mal recuerdo, y el procedimiento, más allá de verse directamente a los ojos, hicimos una experiencia basada en mindfulness, donde justamente los guiábamos primero con los ojos cerrados y al final con los ojos abiertos, a través de una reflexión sobre la significancia de cada uno en la vida del otro. En qué momentos habían tenido fortalezas, debilidades, en qué momento el hombro de uno había funcionado como paño de lágrimas, en qué momento habían logrado celebrar las victorias del otro, etc. Intentando nuevamente lograr esta comunión, esta colectivización entre ambas conciencias. Y nuevamente, igual, separamos a las dos personas. En este caso, nosotros no evaluamos con el electroencefalograma a ambos, no lo vimos necesario de inicio, sino simplemente al receptor, o sea, al que no iba a ser estimulado con los haces de luz. Porque al final de cuentas, de quien nos interesaba saber si había un potencial transferido, un potencial evocado en la otra persona que no recibió un haz de luz, pues era en esta persona, ¿no? La que no estaba siendo estimulada. De manera clínica, no encontramos trazos visuales de un potencial transferido o de un potencial evocado en el córtex visual.
Sin embargo, cuando hicimos la comparación entre los periodos controles contra los periodos experimentales, en cada uno de estos protocolos de haces de luz que se ocupan en protocolos estandarizados para estudios de epilepsia, sí encontramos diferencias significativas en 10 de los 12, en 10 de las 12 tipos de frecuencias de haces de luz, lo cual nos sorprendió bastante. No, una vez que evaluamos el trazo, consideramos que no iba a haber un resultado significativo, pero a nivel estadístico sí lo hubo. Incluso hicimos una corrección de Bonferroni. A nivel estadístico, simplemente un análisis mucho más detallado para evaluar que nuestros resultados fueran congruentes, y sí lo tuvimos. Y bueno, parte de lo que estamos haciendo como bien mencionas, esto lo presentamos hace 2 meses, y pues hemos estado en las últimas semanas también evaluando cómo continuar este tipo de estudios, sumado a los otros que traemos en curso. También sé que parte de los exalumnos de Jacobo Grinberg, Lea Ardetti, Manuel de la Flor, Amira Valle, también están llevando a cabo una replicación del potencial transferido de Jacobo. No tengo más detalles de cómo lo están llevando a cabo, pero nosotros intentamos acotarnos a lo que él había presentado en los artículos, así como los comentarios y réplicas de varios otros investigadores al respecto del protocolo que él había usado. Wow, qué interesante está. Sí, y bueno, están evaluando cómo continuar con esos estudios, pero te iba a preguntar, aparte de eso, ¿qué otros proyectos vienen para UPIDE? Aparte de el de visión directa también, ahí ya vieron el episodio con Lili. Contanos un poquito. Sí, pues UPIDE cada vez crece más y más, lo cual es extremadamente, no sé, yo estoy muy feliz con ello. Y bueno, tenemos varias investigaciones en curso. Actualmente estamos llevando a cabo una de visión remota, de la cual nos llevamos una beca del IRBA, de la International Remote Viewing Association. Nos dieron un pequeño premio para poder llevar a cabo esta investigación con el objetivo de poder evaluar con precisión el clima, básicamente la temperatura, y no solo la temperatura, sino las condiciones atmosféricas, si está nublado, si está soleado, etc. En coordenadas que los participantes no puedan conocer, ¿no? Coordenadas codificadas. Y esto compararlo con, bueno, digamos que este es un protocolo de visión remota que estamos llevando a cabo, de visión remota no es controlada, de visión remota, hay diferentes escuelas de visión remota, no me acuerdo ahorita de momento cuál es la que estamos ocupando, yo no soy el líder investigador de esta investigación, pero este método de visión remota se lo estamos enseñando a las personas para poder evaluar este fenómeno climático, las condiciones climáticas. Y queremos hacer lo mismo, enseñarle este método o promptearlo en algunos sistemas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Gemini, los modelos Granite de IBM Watson, y ver si justamente hay algo en el método que esté generando pues al menos cierto porcentaje de precisión, ¿no? Lo primero que hay que evaluar es ver si las personas efectivamente están logrando el objetivo. Creemos que sí, porque la literatura y el procedimiento ha sido evaluado durante décadas y con resultados extremadamente positivos, pero queremos evaluar si es parte del método y que lo podríamos enseñar a una inteligencia artificial generativa, o al menos podría contestar como si realmente estuviera siendo efectiva, lo cual nos hablaría de que no estamos evaluando bien el método, sino que hay algo que estamos haciendo mal en el tipo de enseñanza. Sin embargo, si unas IAs que son bastante subjetivas o que pueden emular bastante bien el razonamiento humano hoy en día, digamos, no tienen resultados significativos y los humanos sí, bueno, parecería que por lo menos el método está estandarizado para poderlo llevar a cabo. Otra es justamente sobre presentimiento, actividad fisiológica anticipatoria, que expliqué al inicio de esta entrevista. Pero en terremotos, aquí en México tiembla mucho, incluso es un meme de particularmente septiembre, lo cual no tiene mucho sentido, no tendría por qué temblar más en septiembre que en otros meses. Por ahí hubo un análisis justamente estadístico de la probabilidad de que tiemble el mismo día, y es altamente probable, ¿no? O sea, y el día del simulacro. El día del simulacro. El mismo día del simulacro, hace unos años, justamente tembló ahí mismo. O sea, muchas personas pensaron que era un segundo simulacro y no se estaba temblando. Hay algo raro que está pasando ahí. Y bueno, quizá podemos regresar a este tema de la conciencia colectiva. Quizás si muchas personas creen de verdad, por alguna razón, aunque no tenga un sentido científico o geológico, sí, si muchas personas creen que va a temblar, probablemente incrementa la posibilidad de que tiemble. Entonces, queremos extrapolar esta idea hacia el presentimiento
justamente con imágenes generadas con inteligencia artificial, podérselas mostrar a las personas, porque son imágenes luego muy crudas. Si quieres realmente generar un estímulo excitante, algo que realmente pueda viajar hacia el pasado, 3 a 4 o 5 segundos y informar a tu cuerpo, necesitan ser imágenes muy fuertes. El problema con este tipo de imágenes tan fuertes, personas sin brazos, con mucha sangre, es que esas personas en las fotos habituales sí son reales, si eran el papá de alguien, si eran el hermano de alguien, y no queremos realmente, hay muchos temas de conflicto éticos en ese tipo de selección de estímulos. Pero si creamos estas imágenes con inteligencia artificial, igual son altamente impactantes y no tenemos esa preocupación con las consideraciones éticas. Entonces, justamente queremos ocupar el sonido de la alerta sísmica, este tipo de imágenes, y realizar el protocolo habitual. Simplemente estamos cambiando el tipo de estímulo. Creemos que esto va a ser bastante excitante, bastante relevante en una muestra mexicana, y vamos, queremos ver cómo justamente esto se desenlaza. Eso está súper interesante y tiene un uso, perdona, así, tiene un uso, bueno, si de alguna forma esto más adelante se lograra identificar e inclusive aplicar para la predicción, bueno, hay muchas cosas, muchas vertientes que tiene. Hay muchas cosas que se podrían hacer. Hay un excelente paper de un post metaanálisis de Patricio Tresoldi y Julia Mosbridge, que justamente hablan de las implicaciones y posibles usos de este tipo de fenómenos. A mí me gusta mucho uno que es justamente con coches, que a final de cuentas, en un gimnasio cuando vamos a las caminadoras, agarras las agarraderas y tienen usualmente unos pedacitos de metal que a final de cuentas están evaluando con un mediopletismógrafo la variabilidad cardíaca que tienes, y de esta manera pueden evaluar qué tanto va subiendo tu frecuencia cardíaca o no. Si implementamos esto en un coche, en el volante de un coche, y tomamos varias medidas para justamente saber tu huella fisiológica, porque tu variabilidad cardíaca es muy diferente a la mía, tu conductividad eléctrica es muy diferente a la mía, necesitas un estándar, una línea base de esa persona, digamos un perfil fisiológico. Teniendo una vez esto, y si justamente, no sé, tu variabilidad cardíaca por ninguna razón aparente sube 2 o 3 desviaciones estándar arriba de tu perfil, de la media, quizá hay que mandar la energía a los frenos porque en 3 o 4 segundos podamos chocar. Esa puede ser una utilidad extremadamente práctica de los fenómenos parapsicológicos que realmente podrían ayudar a las personas. Y digo, seguimos trabajando para poder generar documentación al respecto, ¿no? Sí, está buenísimo, está buenísimo. Te iba a preguntar, entre los casos, bueno, Jacobo se enfocó también en el estudio de la parte de los chamanes, la parte de la curación, inclusive de primera entrada él quería casi que desacreditar o probar que eran charlatanes, o me equivoco, ¿verdad? Entonces, no sé si puedes... Jacobo era muy escéptico, simplemente con la misma experiencia se fue dando cuenta que las cosas no son tan sencillas como en la academia parecen ser. Exacto. Entonces, no sé si puedes comentarnos un poquito sobre, bueno, el trabajo con muchos chamanes o curanderos ahí en México, pero tal vez hablar un poquito de Pachita y cómo fue tal vez, cómo fue que el estudiar lo que ella hacía influenció su trabajo. Claro, de hecho, vamos, su teoría sintérgica no creo que pudiera haber avanzado tanto si no hubiera sido por los estudios que él realizó con Pachita. Pachita, él conoció a Pachita a través del gobierno mexicano, de la hermana de un expresidente. Nuevamente, si buscan en Google van a encontrar más los detalles. A mí de momento me escapa el presidente en dicho entonces, pero su hermana justamente conocía a Pachita, le interesaban muchas cosas, las cosas que le interesaban estudiar a Jacobo, y bueno, los presentó aquí en la Ciudad de México. A partir de ahí, Jacobo, como bien mencionas, sí creo, con base en los escritos iniciales, en varios de los libros, porque obviamente tienen como su temporalidad conforme va desarrollando su carrera. Tenía una visión mucho más escéptica al inicio, cuando empieza a escribir la teología de los chamanes de México. Sin embargo, conforme van pasando los años y tiene más experiencias, se ve un interés mucho más genuino, una experimentación mucho más clara. Algunos dicen que justamente él se inició como chamán.
yo no lo sé, no estoy tan seguro, al menos en los libros no lo documenta como tal. Sí vivió varias cosas, sí experimentó algunas cosas, pero no es que él realmente haya caminado ese camino iniciático. Simplemente logró una colaboración extremadamente flexible con Pachita, y bueno, lo cual desencadenó en muchos de sus libros. Pachita era básicamente una canalizadora, sanadora canalizadora. Ella comentaba o justificaba que el espíritu del hermano Cuauhtémoc, el último de los regentes aztecas, entraba en su cuerpo y justamente ella se desconectaba, perdía noción, perdía la capacidad de percatación, perdía el awareness. Podría decir que perdía la conciencia, pero conciencia me gusta reservarlo para otros conceptos, como ya mencionamos, pero perdía la capacidad de estar despierta, de la vigilia, de la percatación. Sucedían cosas. Y cuando despertaba, pues justamente ya la sanación había sucedido. Y lo que documentaba Jacobo era justamente cómo el hermano Cuauhtémoc, a través del cuerpo de Pachita, podía llegar a hacer este tipo de cirugías, que si bien sí incluían aparentemente sangre, vísceras en algunas instancias, manifestaba afuera de la realidad uno de los órganos sanos y podía incrustarlos nuevamente en el cuerpo. Ocupaba un cuchillo que tiene un nombre en particular, pero básicamente un cuchillo de madera, no es un cuchillo que tenga filo, es un cuchillo más bien simbólico, con el cual no podía claramente hacer ningún tipo de cirugía real o corte real. Sin embargo, la experiencia que reporta Jacobo y muchos otros como Jodorowsky, Villoldo, hay un libro, varias documentaciones de Pachita sucedieron en ese entonces. No es el único, Jacobo no es el único que la reporta, ¿no? Y después de realizar estos cortes, justamente identificaba los órganos que estaban dañados, interactuaba con la latiz, o así lo justifica Jacobo, ingresaba el órgano sano, cerraba y sanación completada. Ahora, el cómo sucedía, no creo que Jacobo nunca lo logra también explicar. Yo no me atrevería a aseverar cómo funciona, no hay suficientes estudios o documentación al respecto de cómo funcionan todavía las cirugías psíquicas. Hay diferentes métodos de cirujanos psíquicos, al menos en UPIDE hemos tenido la ventaja de que en el último año hemos tenido contacto con varios de ellos, pero hay personas que justamente sí llegan a tener justamente evidencias de sangre, remoción, incrustación de órganos, pero hay otros que simplemente tienen imposición de manos, como el Reiki, por ejemplo, o como el método B, sanación. Hay diferentes maneras de cómo realizar al parecer este tipo de cirugías. No tenemos suficientes datos, no hemos investigado lo suficiente para que yo poderles compartir cuáles sí, cuáles no, cuáles se comparten. Es parte de una de las vías de investigación que estamos también explorando en UPIDE, en este tipo de analizar estas personas de poder aquí en México. Pero bueno, ya en un par de meses o en un año o dos ya les podremos dar un poco más de... Ya tendremos más datos. La realidad es que Jacobo sí, después de estudiar por tantos años a Pachita, no logró encontrar una justificación real, sea de fraude o de el cómo sucedía. Lo que él terminó considerando fue lo que resultó en su teoría sintérgica, en el sentido de, al tener un nivel incrementado de conciencia, logrando un poder literalmente mucho mayor, Pachita, a través del espíritu de Cuauhtémoc, podía interactuar directamente con la latiz sin necesidad de pasar por el hipercampo de la realidad colectiva, llamémosle, o este campo, por los campos neuronales que ya platicamos hace un momento, podía interactuar directamente con la latiz, extraer la información o modificar la información del órgano que estaba dañado o obtener uno nuevo y meterlo nuevamente al cuerpo. En general es lo que diría, saltándome un par de puntos, ¿no? Y simplificando en otros, ¿cómo explica Jacobo que sucedía en este tipo de sanaciones? Claro, y es que el caso de Pachita es casi que único, porque de todos estos otros tipos de chamanes o de curanderos, creo que ella era la que hacía, o sea, sí han habido curaciones de otros tipos, hay varios grupos en diferentes lugares que están siendo estudiados, etcétera, pero ese cambio, esa manipulación de la realidad, podríamos decir, para elaborar un órgano, curar y volver a ponerlo en el cuerpo. Recuerdo un caso también que fue con una persona ciega, ¿verdad? Que cambió los ojos y los puso, algo así. Ha sido un caso, creo yo, o por lo menos bastante único. ¿O has tenido dentro de los otros también
manipulaban la realidad de una forma similar a Pachita, de los que hayas estudiado? De los que al menos Jacobo reporta nuevamente, cada quien sabe cómo aplastar a sus niños, ¿no? Y todos tenían métodos diferentes de cómo realizarlos. Hablaba de, por ejemplo, de sanaciones a través de enfoque, a través de velas, o sea, varios métodos de cómo apoyar a las curaciones. Nuevamente, personas que suelen hacer imposición de manos, otros ocupaban hierbas o justamente plantas sagradas, enteógenos, para poder entrar a los estados de conciencia que ellos consideraban requeridos para poder realizar sus prácticas. Y bueno, no necesariamente todos los chamanes obviamente son sanadores. Hay una, y saliendo un poco quizá de solo la parte de Jacobo, David Luke, profesor no está en Greenwich, está en Reino Unido. El doctor David Luke, de Reino Unido, justamente tiene una colaboración muy estrecha, particularmente antes de la pandemia, con varios chamanes y grupos de culturas originarias aquí en México, con granjeros y otros. Tiene un par de entrevistas muy, muy interesantes de los trabajos que ha realizado con ellos. Y bueno, creo que mucho de lo que él ha hecho o intentado hacer refleja el gran beneficio que tuvo Jacobo de poder trabajar con Pachita. Y es que son personas de comunidades que a final de cuentas tienen que proteger a su comunidad, tienen que tener cuidado con quienes dejan entrar. Entonces, hay muchos que, por ejemplo, no consideran que el uso de dispositivos, que pueden ser cámaras, etcétera, claramente distorsionan la práctica, la sanación o algunas de las cosas que quieran realizar. Otros simplemente lo ven como una invasión de colonización, la ciencia del hombre blanco, intentando entender lo que para nosotros es la realidad en esta comunidad. Hay diferentes perspectivas, pero al menos mucho de lo que platica David Luke después de años de estar trabajando con ellos es impresionante. Él, por ejemplo, habla de una experiencia cuando estaba con tres chamanes, empezaron a discutir, vino un remolino directamente hacia ellos, hasta que David Luke les dijo, oigan, está esto enfrente de nosotros. Y él comenta que justamente dos hicieron poses con las manos, otro dijo algo y de repente el remolino desapareció. Y luego siguieron discutiendo. Y para él ha sido de las cosas más fascinantes que ha vivido porque le pareció demasiado natural. No era un enfoque ritualístico de sanación, no era un enfoque de protección a la comunidad, simplemente estaban discutiendo, vieron que había un problema, deshicieron el remolino y luego siguieron a su discusión. Lograr entrar a este tipo de comunidades es algo difícil, no porque ellos no quieran que entremos, sino por qué implica que entremos. Implica que justamente haya más medios en su propia comunidad, más preguntas que las respuestas que quizá quieran dar. Nuevamente, son trabajos delicados con las comunidades originarias que necesitamos efectuar de manera respetuosa, de manera responsable. No es imposible, pero nuevamente reitero, la ventaja de poder trabajar a alguien como con Pachita de manera tan cercana dentro de la Ciudad de México son de esas oportunidades únicas que afortunadamente se le presentaron a un gran investigador que intentó documentar tan ampliamente como pudiera. Sí, no, eso estuvo, de verdad, recuerdo que se fue unos días para ver cómo era la situación y se quedó varios años, fue así. Correcto. No lo puedo aprovechar bien. Ahora, Ramsés, para ir cerrando un poquito, tal vez algunos estarán preguntando, dentro de todas estas investigaciones, yo sí conozco algunas que caen un poquito más del lado paranormal, podríamos decir. Contanos un poco sobre quizás el caso de los aportes o algún otro. Si bien Ramsés no es como investigador paranormal de campo, y el enfoque es completamente diferente, creo yo. Ahora estamos como en ese punto medio, pero él ha tenido varios casos interesantes y no sé si nos puedes comentar ya que hayas vivido esa experiencia, digamos, paranormal. Claro, digo, y hay que mencionar también quizá un poco cuál es la diferencia entre la parapsicología y la investigación paranormal. La parapsicología es la ciencia que se enfoca a estudiar tres fenómenos en particular: la percepción extrasensorial, la psicoquinesia y la hipótesis de la supervivencia de la conciencia a la muerte física. Dentro de la percepción sensorial se encuentra telepatía, precognición, visión remota, visión directa, etc. Todas las habilidades estas de recepción, básicamente, de información. En la psicoquinesia es básicamente la alteración de la realidad mediante la intención consciente. Mover objetos con la mente,
teletransportación, levitación, sanación, todos estos entran dentro de la psicoquinesia. Y la hipótesis de la supervivencia de la conciencia y la muerte física básicamente involucra los estudios de mediunidad, de apariciones, como se le conoce técnicamente a los fantasmas, de memorias localizadas, estas grabaciones tetradimensionales dentro de ciertos lugares o ligados a ciertos objetos, casos de reencarnación, etc. Ahora, ¿qué entonces distingue, por ejemplo, la investigación paranormal, que a final de cuentas podríamos definirla como los estudios de campo, sobre casas, sobre objetos o sobre casos de actividad paranormal? Yo no veo ninguna diferencia como tal. Como menciona Isela, creo que justamente es más bien dependiendo si algunas personas prefieren un trabajo de campo, investigación paranormal, o trabajo de laboratorio, como la parte experimental. A mí me gusta más la parte experimental. Me gusta más poder controlar mis variables dentro de una cajita, en lugar de intentar dilucidar cada uno de los casos, porque para mí me parece muy complejo. Sin embargo, como menciona Isela, hay algunos casos que no son demasiado buenos para dejarlos ir. Y esto es justamente el caso de las aportes de monedas. Realmente, yo después de trabajar en estos estudios de presentimiento, otros de psicoquinesia que hemos estado realizando, experiencia cercanas a la muerte, del Rhine Research Center, del cual justamente yo también soy parte del board, justamente nos llegó este caso de una persona, me contactan de allá, John Cruz, Lloyd Auerbach, y me dicen, tenemos una persona aquí que está tomando parte de nuestros cursos, pero que tiene actividad, le aparecen monedas, le caen monedas. ¿De dónde es la pregunta habitual? Y bueno, es la pregunta que seguimos teniendo. Le caen monedas. Básicamente de al menos 2 a 3 metros del piso, podríamos decir que es de donde caen. Y bueno, personas que tengan este tipo de fenomenología, hay muchas. Personas que tengan este tipo de fenomenología y que sucedan de manera periódica, eso es cuando es muy poco. Hay muchos casos que a mí me han preguntado de vídeos extraños, de grabaciones donde justamente parece aparecer un fenómeno paranormal. Y bueno, creo que la primera pregunta, estarías de acuerdo quizá conmigo, Isela, es ¿y qué tan frecuente pasa? Porque si no es frecuente, si no se repite, hay muchas cosas que pueden haber provocado el caso, ¿no? Exacto. Si hay varios fenómenos que se siguen replicando, anomalías que suceden cerca de una persona o en un lugar habitual, bueno, es donde justamente podemos empezar a hacer algo de investigación. En este caso, nuestro equipo en UPIDE trabajó con esta persona, quien llamaré HM, un hombre casado de más de 55 años, dedicado a la industria inmobiliaria en cuanto a concesionarias, y su esposa, que trabaja en la administración. En este caso, justamente después de las entrevistas iniciales, acordamos instalar 6 cámaras en su casa. Ahorita ya es momento, ya se cambiaron de casa. El fenómeno había sucedido en 3 casas previas, por lo cual no parecía ser la casa, sino algo cerca de ellos, aledaño a ellos mismos. Y de ser franco, yo no pensé que íbamos a capturar ninguna de las monedas apareciendo en vivo, por varias teorías parapsicológicas que hipotetizaban que esto era altamente improbable, si no es que imposible, por cierta intención del mismo fenómeno de no querer ser conocido. Sin embargo, en nuestros canales de YouTube, en los canales de UPIDE, de la Unidad Parapsicológica de Investigación, Difusión y Enseñanza, pueden encontrar 2 de los videos donde aparece la moneda en tiempo real. Y bueno, estas monedas aparecen básicamente cada 2 semanas en promedio alrededor de esta persona. Tienen una distribución de diferentes países, aproximadamente el 92% son mexicanas, al menos del último corte que hicimos. Interesantemente aparecen más monedas de 20 que de otras, lo cual es raro aquí en México, porque de las de 20 son de las que menos hay, o es de una denominación que hay menos monedas que el promedio. Deberían de aparecer más de 10, de 5. De las de 20 casi no hay tantas, pero bueno, le aparecen más de 20. Pero han aparecido otros países, le han aparecido de países a los que no ha ido, como República Checa, le aparecieron unas coronas checas. Y bueno, actualmente viven en condiciones de una economía muy saludable. No son ricos, pero sí tienen una buena economía. Y bueno, parte de la intención de HM era justamente saber principalmente que no estaba loco, porque tenía una vida común, cotidiana, feliz con su familia,
Sin embargo, le aparecían estas monedas y digo, él no sabía si tenía una doble personalidad, que las estuviera colocando cuando no se daba cuenta, si su esposa le estaba jugando una broma muy pesada de años, o si necesitaba, o si esto implicaba que él tenía una misión, un mensaje más importante que no podía entender, porque solo eran monedas. Le llegaron a aparecer otras cosas como pétalos, como frutas. Hablamos con sus familiares, con las personas que trabajan para él, o que trabajaban para ellos también. Algunas obviamente dejaron de trabajar para ellos por el miedo de este tipo de experiencias que surgían alrededor de la casa. Y bueno, hicimos estudios psicométricos, igual fisiológicos, electroencefalografía, resonancia magnética. No encontramos nada particularmente de los estudios clínicos, más que hubo un diagnóstico de prediabetes y diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad. Nada que realmente correlacionara con el tema de las monedas. Sin embargo, sí parece ser que hay una relación entre la intención de él de poder generar las monedas o poderlas visualizar y que aparezcan de manera más continua. Él tiende a considerar que es un duende quien se mueve alrededor del fenómeno, o al menos cada vez que aparece una, él grita duende o le agradece al duende por dando estas monedas. Nosotros no hemos detectado alguna actividad de algo que parecía un duende, pero tampoco es como que tengamos instrumentos para evaluar ese tipo de presencias, asumiendo que existan. Lo que sí es que justamente sí hemos podido detectar estas grabaciones. Ahora, la dificultad de estas grabaciones es que es un éxito a nivel de investigación bastante fuerte, incluso a nivel internacional, las grabaciones que tenemos de estas monedas. Desafortunadamente no nos dice nada del fenómeno. Uno pensaría que cuando aparecían las monedas iba a abrir un portal, iba a aparecer una mano demoníaca, iba a aventar una moneda. La realidad es que simplemente, en promedio, 1.5 segundos antes de que aparezcan suena un rebote en otro lado, porque no rebotan ahí. Suena un rebote y de repente aparece la moneda y termina de caer. Pero no nos dice nada del fenómeno. Si hubiera habido un destello azul, quizá podríamos estudiar algún impacto electromagnético, una deformación del espacio-tiempo, que el color azul diera ciertas pistas sobre cómo se afecta el campo electromagnético alrededor de ello. Si hubiera aparecido un portal y una mano demoníaca, nos hubiera dado más datos. El punto es que no nos dice mucho del fenómeno. Es un caso muy interesante, sí, pero no nos dice nada del fenómeno. Hay temas muy interesantes a nivel psicológico. Dimos una continuación del mismo trayendo 3 mediums de Estados Unidos certificados por la Forever Family Foundation y el Wembridge Institute. Muy interesantes las respuestas de ellos justamente respecto a que coinciden en varios puntos. Por ejemplo, uno de ellos es que no es ni bueno ni malo, ni luz ni oscuridad, algo como más natural. Nadie dijo duende, pero yo era lo único que pensaba cuando dos de ellos compartieron un elemental. Sí, porque al menos en la mediunidad de Estados Unidos tienden a lidiar más con demonios y ángeles, más luz, oscuridad, muy dicotómico. De hecho, uno de los mediums justamente lo mencionaba, y yo la verdad no me quise conectar, porque como con luz lidio, con oscuridad lidio, con esta cosa que está en intermedia, nunca me lo he encontrado, y la verdad no me quiero meter ahí, ¿no? O sea, me da miedo. No entiendo, no. Y bueno, capaz que si es un duende o algún intermedio. Hay temas muy interesantes a nivel fenomenología de la cultura, regresando un poco a Jacobo, que quizá tendría sentido. Si el conjunto de conciencias determina una realidad en particular, es bastante probable que haya fenómenos que sucedan más probablemente aquí en México que en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Por ejemplo, temas de posesiones, casi no hay casos de posesiones aquí en México. Sin embargo, en Brasil hay muchísimos. Pero bueno, en Brasil cada familia tiene un medium de tía. O sea, ya la mediunidad es algo culturalmente enraizado. Sí. Quizá tiene sentido que haya más casos de posesiones cuando la disposición general de la conciencia colectiva del lugar indica que puedes canalizar a entidades. Quizá algunas entidades se quedan ahí dentro. ¿Tendría sentido? No lo sabemos, para estudiarlo más. Exacto. Ramsés, muchísimas gracias por por participar en este programa. Es como el primero de muchos. Estos temas, si esto fue superficial, más de uno debe estar así como, wow. La primera vez que yo te escuché y hablando de la teoría sintérgica y todo, yo me quedé, tengo que leerme todos esos libros y ahí va uno poco a poco. No, pero... Muchas gracias por invitarme. A final de cuentas, lo que también necesitamos es
este tipo de canales de difusión. Porque tenemos más de 100 años de ciencia, pero de nada sirve si están metidos en una biblioteca o en una librería que nadie más lee. Necesitamos encontrar la manera de cómo llevar esto al resto de las personas. Y por favor, si tu audiencia llega a tener más preguntas, avísenme, con gusto estaré dispuesto a resolverlas. Pueden contactarnos, por ejemplo, en r.ddleon@upide.org. Pueden encontrarnos en las redes del Centro de Investigación de la Sintergia y la Conciencia, del CISC, de la Unidad Parapsicológica de Investigación, Difusión y Enseñanza, UPIDE, cisc.méxico en la mayoría de las redes, y Parapsicología MEX para las redes de UPIDE, también en Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Que nos hagan llegar tus preguntas, que te las pregunten a ti, con gusto estaremos dispuestos a contestarlas. Necesitamos más interacción, lo que comentábamos, la experiencia es lo que realmente puede transformar a las personas. Exacto. Es loable y muy admirable el trabajo que estás haciendo de difusión allá en Costa Rica. Realmente cuentas con todo nuestro apoyo para lo que estás construyendo, no es fácil. Y muchísimas gracias por invitarme. No, muchas gracias. Una vuelta. Sí, no, de fijo va a pasar. Y las redes de Ramsés, de lo pide, todo van a quedar en la descripción. Ya saben, para cualquier duda, el canal de YouTube, todo, para que lo puedan ir revisar los videos de las monedas y pues todos estos estudios tan elaborados como ya vieron, con todos esos detallitos puliditos a nivel experimental. Entonces, gracias por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse, darle like, compartir para ayudarnos a hacer crecer este proyecto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Estela.